En el corazón de Tlatelolco se alza un hospital abandonado, oscuro, silencioso, cubierto de grafitis y polvo. Un lugar que nadie quiere visitar. Los vecinos cuentan que, al caer la noche, se escuchan voces, pasos y gritos que no pertenecen a nadie vivo. Un grupo de jóvenes, curiosos, decidió entrar, sin saber que el silencio del hospital pronto se convertiría en un infierno. Las linternas iluminaban pasillos interminables, puertas oxidadas. El aire era pesado, frío, como si alguien respirara junto a ellos. De repente, un eco, un murmullo, una risa infantil recorrió el pasillo. Nadie habló, nadie se movió, pero todos lo escucharon. El miedo comenzó a crecer y la idea de salir ya no parecía tan sencilla. En una sala encontraron camillas viejas, oxidadas, manchadas, como si aún guardaran memorias de dolor. Una de ellas se movió sola, chirriando, como si alguien invisible se acostara en ella. Los jóvenes retrocedieron, pero una voz femenina, suave, dijo: «Bienvenidos». El eco de esas palabras se repitió en cada rincón, como si el hospital entero hablara. Subieron las escaleras. Cada peldaño crujía, cada sombra parecía moverse. En el segundo piso, los retratos de médicos y enfermeras colgaban torcidos. Sus ojos, fijos, seguían cada paso. Uno de los jóvenes juró ver a una enfermera sonreír desde el cuadro, pero al parpadear, la sonrisa desapareció. El hospital parecía vivo y ellos atrapados en su interior. En el pasillo, una puerta se abrió sola, mostrando un quirófano. Las lámparas colgaban, oxidadas, pero una de ellas se encendió, iluminando la mesa de operaciones. Sobre ella, una figura oscura, inmóvil, parecía esperar. El grupo retrocedió, pero la puerta se cerró de golpe, dejándolos atrapados. El sonido de bisturís cayendo al suelo resonó en la oscuridad. Corrieron hacia la salida, pero cada puerta los llevaba a otro pasillo, otro cuarto, otro eco. El hospital era un laberinto. Cambiaba, se transformaba, los atrapaba. Escuchaban pasos detrás, pero al voltear, no había nadie. Una voz susurró en cada oído: «Ah, no hay salida. Ustedes ya son parte de mí». El miedo los paralizó y la desesperación creció. Finalmente, encontraron el portón principal, oxidado, abierto. Corrieron hacia él, pero al cruzar, no estaban en la calle ni en el pueblo. Estaban en un hospital idéntico, pero más oscuro, más vacío, más eterno. Comprendieron que nunca saldrían, que el hospital los había atrapado en su propio mundo, un reflejo maldito, sin retorno. Desde entonces, los vecinos aseguran escuchar gritos, risas, pasos, cada noche. Algunos dicen que los jóvenes aún caminan por los pasillos, atrapados, repitiendo su destino. El hospital de Tlatelolco sigue ahí, silencioso, esperando nuevas víctimas. Y quienes se atreven a entrar, juran que las voces, los ecos y las sombras nunca los dejan volver a ser los mismos. Hoy te voy a mostrar lugares reales, visibles en Google Maps, lugares que cualquiera puede buscar, pero que esconden historias perturbadoras. No son leyendas inventadas, son sitios reales, y lo que ocurrió ahí dejó marcas que aún se sienten. Escucha con atención. Ahora viajamos a México, a un lugar oculto entre los canales de Xochimilco, un sitio que muchos visitan, pero pocos soportan. En los canales de Xochimilco se oculta un paraje macabro, a la isla de las muñecas. Su creador, Julián Santana,
comenzó a colgar muñecas viejas en los árboles, tras encontrar el cuerpo de una niña ahogada. Creía que así ahuyentaría su espíritu. Con el tiempo, la isla se llenó de cientos de muñecas mutiladas, con ojos vacíos y cuerpos desgarrados. Tras la muerte de Julián, la isla quedó como un santuario de horror. Las muñecas parecen observar a los visitantes, y muchos aseguran que sus cabezas giran solas o que susurros se escuchan entre los árboles. En Google Maps se puede localizar, pero nada transmite el escalofrío de estar allí, rodeado de miradas plásticas que parecen vivas. Dejamos América y nos vamos a Medio Oriente, a un lugar que no necesita historias antiguas para inquietar. Basta con verlo. En las imágenes satelitales de Google Maps, cerca de Sodor City, aparece un lago teñido de rojo intenso. El hallazgo, en 2007, desató teorías inquietantes. Algunos hablaron de contaminación, otros de algas, pero la visión del agua carmesí evocaba sangre. La falta de respuestas oficiales convirtió el lago en un misterio perturbador. El gobierno nunca explicó el fenómeno, y eso alimentó rumores más oscuros a sacrificios, desechos humanos, secretos ocultos. La imagen del lago rojo sigue circulando como uno de los enigmas más inquietantes de Google Maps. Aunque la ciencia pueda dar una respuesta, la sensación de mirar un mar de sangre virtual es suficiente para helar la piel. Y terminamos en Europa, en un lugar donde la fe y el sufrimiento convivieron durante años y donde muchos aseguran que algo sigue ahí. En Castellón se levanta el Santuario de la Balma, un lugar que fue usado como hospital para enfermos mentales. Allí se practicaban exorcismos brutales, pues se creía que las dolencias eran posesiones demoníacas. Los rituales eran violentos y muchos pacientes murieron en medio de gritos y rezos. Hoy el santuario sigue en pie, rodeado de montañas, con una atmósfera sombría que atrae a curiosos. En Google Maps se puede localizar, pero quienes lo visitan aseguran sentir un peso extraño, como si las paredes aún guardaran los lamentos de los que murieron allí. Es un lugar donde la fe y el horror se mezclan en un eco eterno. Ahora viajamos a Italia, a una isla que no aparece en folletos turísticos, un lugar real del que incluso los locales prefieren no hablar. En medio de la laguna de Venecia yace Paveglia, una isla que durante siglos fue el destino final de miles de infectados por la peste. Allí eran abandonados, condenados a morir lejos de la ciudad. Los cadáveres se apilaban y ardían en hogueras interminables, hasta que la tierra quedó impregnada de cenizas humanas. Se dice que el suelo mismo está formado por restos de los muertos. En el siglo XX, la isla se convirtió en hospital psiquiátrico. Los pacientes hablaban de voces y sombras que los atormentaban. El médico a cargo, obsesionado con experimentos crueles, terminó lanzándose desde la torre, asegurando que los espectros lo perseguían. Hoy está prohibido visitarla, pero en Google Maps se distingue su silueta solitaria, como un recordatorio de que la isla nunca dejó de ser un cementerio. Paveglia no está abandonada por casualidad. Hay lugares que la historia decidió sellar para siempre. De Europa pasamos a Japón, a un sitio natural que parece tranquilo, pero que guarda una de las reputaciones más oscuras del mundo. Al pie del monte Fuji se extiende Aokigahara, un bosque tan denso que la luz apenas penetra. Conocido como el bosque de los suicidios, ha sido escenario de cientos de muertes. El silencio allí es absoluto, roto solo por el crujir de ramas. Las brújulas fallan, los GPS se desorientan, y quienes se adentran
sienten que el bosque mismo los envuelve en un abrazo mortal. En Google Maps se puede recorrer virtualmente, pero la atmósfera es sofocante incluso a través de la pantalla. Los lugareños evitan entrar, convencidos de que el bosque está maldito. Algunos visitantes aseguran haber escuchado gritos lejanos o visto figuras entre los árboles. Aokigahara no es solo un lugar, es un símbolo de desesperación, un espacio donde la vida y la muerte parecen confundirse, el pueblo donde nadie sale después de las 11. Esta historia no es mía, me la envió un seguidor de forma anónima. No voy a decir nombres ni el pueblo exacto, porque las personas que aún viven ahí tienen miedo. Todo ocurrió en el año 2005, cuando en México se vivía una situación complicada por la inseguridad en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde no pasa nada, hasta que empieza a pasar y nadie quiere hablar de ello. Mi seguidor cuenta que el pueblo tenía menos de 2000 habitantes, una iglesia, una plaza, una escuela y un panteón viejo a las afueras. Después de las 11 de la noche, las calles quedaban vacías, no por costumbre, sino por advertencia. Los adultos decían que no era seguro salir, pero nunca explicaban por qué. Solo repetían lo mismo: no salgan, no miren, no pregunten. En ese año comenzaron las desapariciones. Primero animales, perros, gallinas, luego personas, siempre de noche, siempre en calles cercanas al panteón. La policía llegó un par de veces, levantó reportes, pero no encontró nada, ningún rastro, ningún ruido de pelea, solo casas abiertas, luces encendidas y una sensación extraña, como si algo hubiera estado ahí, observando. Mi seguidor era adolescente cuando escuchó por primera vez los sonidos, golpes secos, como pasos pesados arrastrándose por la calle, siempre a la misma hora, entre las 11 y las 12. Nadie se asomaba por las ventanas, porque quien lo hacía decía haber visto una figura alta, demasiado delgada, parada bajo los postes de luz, sin moverse, sin rostro visible. Una noche, un vecino decidió grabar desde su celular. No diré su nombre, porque aún vive ahí. En el video, se escucha claramente una respiración profunda, lenta, que no era humana, y una sombra que cruza la calle sin hacer ruido. Al día siguiente, ese vecino se fue del pueblo, dejó la casa abierta, nunca regresó, y nadie volvió a mencionar el video. Con el paso de los meses, las autoridades dijeron que la situación estaba controlada, que no había peligro, pero algo cambió. El panteón amanecía con tumbas abiertas, sin señales de vandalismo, la tierra removida desde adentro y huellas que no parecían de zapatos, sino marcas largas, como si algo hubiera sido arrastrado fuera del suelo. Mi seguidor asegura que una noche escuchó su nombre, pronunciado desde la calle, con la voz de su madre. Aunque ella estaba dormida dentro de la casa, no salió. Recordó la advertencia: no responder, no mirar, no preguntar, porque quienes lo hicieron nunca volvieron a ser los mismos. Algunos se fueron, otros siguen ahí, pero ya no hablan. En 2006, muchas familias abandonaron el pueblo. Oficialmente, fue por la inseguridad. Extraoficialmente, porque algo salía por las noches, algo que imitaba voces, que se quedaba parado bajo la luz, esperando que alguien rompiera la regla. Hoy el pueblo sigue habitado, pero después de las 11 no hay perros, no hay autos, no hay ruido. Yo solo estoy contando lo que me enviaron. Este seguidor jura que todo es real, que hablar de esto todavía le provoca miedo. Si tú conoces un lugar así, o viviste algo parecido, suscríbete y deja tu historia en los comentarios. Aquí las leemos con respeto. Pero recuerda algo: hay pueblos donde el silencio
no es normal, es una advertencia. Nos mandaron a la Sierra de Coahuila, un destacamento pequeño, 6 hombres. La orden era clara: vigilar un camino solitario, donde se sospechaba movimiento nocturno. El clima estaba helado, la neblina cubría todo, y apenas podíamos ver a 2 metros. El silencio era tan denso que cada respiración parecía un ruido prohibido. Nadie hablaba, todos atentos, esperando algo que nunca llegaba. Instalamos el campamento cerca de un arroyo seco. El viento silbaba entre los árboles y hacía crujir las ramas, como si alguien caminara alrededor. Uno de mis compañeros juró escuchar pasos, pero al revisar, no encontramos nada. La sensación de estar vigilados era constante, como si la sierra misma nos observara. La radio apenas funcionaba, y la comunicación con el cuartel se cortaba cada pocos minutos. A medianoche, los perros del pueblo cercano comenzaron a ladrar sin parar. El eco llegaba hasta nosotros, mezclado con un olor extraño, como tierra mojada y humo. Nadie se atrevía a dormir. El teniente ordenó mantener las armas listas, aunque no había señales de enemigos. El frío se volvió insoportable, y algunos empezaron a temblar, no solo por el clima, sino por la tensión que nos rodeaba. De pronto, escuchamos un grito lejano, como de mujer. Resonó entre los cerros y nos dejó helados. El teniente mandó a 2 soldados a revisar, pero regresaron pálidos. No había nadie, solo huellas descalzas en la tierra húmeda. Huellas pequeñas, como de un niño, rodeando nuestro campamento. Nadie entendía cómo habían aparecido sin que los viéramos llegar. El silencio volvió más pesado que antes. La neblina se cerró sobre nosotros y apenas distinguíamos las siluetas de los árboles. Uno de los soldados dijo que vio una figura blanca entre los árboles, parada, mirándonos. Cuando apuntamos las linternas, no había nada. El miedo comenzó a apoderarse del grupo, aunque nadie lo admitía en voz alta. A las 3 de la mañana, el generador se apagó solo. La oscuridad fue total. En ese instante, escuchamos pasos alrededor, lentos, pesados, como si alguien caminara en círculo. Disparamos al aire, pero el sonido de los pasos no se detuvo. Era como si nos rodearan, invisibles, jugando con nuestra desesperación. El teniente ordenó replegarnos hacia el camino principal. Al avanzar, vimos sombras moverse entre los árboles, siempre a la misma distancia, nunca más cerca ni más lejos. El aire se volvió helado, y cada vez que mirábamos atrás, parecía que algo nos seguía. Nadie hablaba, solo el crujir de las botas sobre la tierra húmeda. Al amanecer, todo desapareció. El clima cambió, el sol salió, y la neblina se disipó. Revisamos el campamento. Alrededor de nuestras tiendas había huellas descalzas, cientos de ellas, como si nos hubieran rodeado toda la noche. El cuartel nunca registró actividad enemiga en esa zona. Hasta hoy, ninguno de nosotros puede explicar que nos vigiló en la sierra. Esa fue nuestra experiencia, y hasta hoy, ninguno de nosotros puede explicar que nos vigiló aquella noche. Lo único cierto es que la sierra nunca estuvo vacía, y que seguimos cargando con ese recuerdo como si fuera una misión inconclusa. Otro suscriptor nos envió su relato. También es soldado del gobierno de México. Esta vez, no ocurrió en la sierra. Nos mandaron a un bosque en Michoacán, 6 hombres, con la orden de vigilar un campamento sospechoso. El clima era húmedo, la neblina cubría los árboles, y el silencio era tan profundo que hasta el crujir de las ramas parecía un disparo. Nadie hablaba, todos atentos, esperando movimiento.
Instalamos el perímetro cerca de un arroyo. El agua corría lenta, pero de pronto dejó de sonar. El bosque entero quedó en silencio absoluto. Ni insectos, ni viento. El teniente nos miró serio. Algo no está bien. La radio comenzó a emitir estática, como si alguien intentara hablar desde otra frecuencia. A lo lejos vimos luces pequeñas, como linternas moviéndose entre los árboles. Nos preparamos para un interceptaje, pero las luces se apagaron de golpe. Al revisar el terreno, encontramos huellas frescas, descalzas, rodeando nuestro campamento. Era imposible que alguien hubiera llegado sin ser visto. El aire se volvió helado. Uno de los soldados dijo que escuchó voces, órdenes militares, pero no eran humanas. Eran graves, distorsionadas, como si vinieran desde el fondo del bosque. Nadie respondió. Todos estábamos paralizados, con las armas listas, pero sin saber hacia dónde apuntar. De pronto, un grito resonó entre los árboles. Era agudo, como de mujer, pero demasiado largo, inhumano. El eco nos rodeó y el bosque entero vibró. Disparamos al aire, intentando romper el silencio, pero el grito no se detuvo. Solo se fue apagando lentamente, como si se alejara. El teniente ordenó avanzar hacia el claro. Caminamos en fila, pero cada paso se sentía vigilado. Las sombras parecían moverse solas, y cada vez que alumbrábamos con las linternas, los árboles cambiaban de forma, como si se acercaran. Nadie quería admitirlo, pero el miedo era real. Al llegar al claro, encontramos restos de fogatas apagadas y casquillos de bala viejos. El suelo estaba marcado con huellas, pero no había cuerpos ni señales de combate. Tan solo silencio. El aire olía a pólvora, como si alguien hubiera disparado hace minutos, aunque nosotros no escuchamos nada. Decidimos montar un campamento improvisado. Eran las 3 de la mañana, y el frío era insoportable. Encendimos una fogata pequeña, pero la leña húmeda apenas ardían. Nadie podía dormir. El bosque parecía cerrarse sobre nosotros, y cada sombra proyectada por el fuego se movía como si tuviera vida propia. El silencio era tan pesado que hasta nuestras respiraciones parecían demasiado fuertes. Uno de los soldados dijo que vio figuras paradas entre los árboles, observándonos. Cuando apuntamos las linternas, no había nada, pero entonces un olor penetrante nos envolvió, olor a muerto, como si algo podrido estuviera muy cerca. Al amanecer, todo cambió. El bosque volvió a la normalidad. An insectos, pájaros, el arroyo corriendo. Reportamos que no hubo actividad, pero todos sabíamos que algo nos rodeó esa noche. Hasta hoy, ninguno de nosotros quiere volver a ese bosque. Dicen que ahí los muertos siguen patrullando. Has cruzado la puerta que nunca debiste abrir. Aquí no hay descanso ni paz, solo sombras que se arrastran entre las tumbas y voces que susurran desde la tierra fría. Cada historia que escucharás está marcada por el miedo, por presencias que no se ven, pero que siempre están ahí. El silencio del panteón guarda secretos que no quieren ser contados. Y esta noche, tú los escucharás. Prepárate, porque lo que viene no podrás olvidarlo. En el panteón más antiguo, entre tumbas olvidadas y cruces oxidadas, descansa un secreto que pocos se atreven a mencionar. Una tumba marcada, la del sepulturero, que pasó toda su vida entre la tierra y el silencio. Su nombre se perdió con el tiempo, pero su presencia nunca. Los veladores aseguran que desde su muerte el panteón cambió para siempre. Las noches
dejaron de ser tranquilas. El viento soplaba con un lamento extraño. Los veladores escuchaban pasos pesados, botas hundiéndose en la tierra húmeda. Nadie se atrevía a mirar atrás, porque cada vez que lo hacían, juraban ver una silueta oscura con sombrero, observando en silencio. El sepulturero había sido un hombre solitario. Nunca faltó. Nunca dejó una tumba sin terminar. Se decía que hablaba con los muertos, que les prometía compañía eterna. Cuando murió, lo enterraron en el mismo panteón. Pero cada medianoche se escucha el arrastre de una pala, como si siguiera trabajando. Un velador joven intentó grabar lo que ocurría. Colocó su teléfono cerca de la tumba y esperó. A la medianoche, la tierra comenzó a moverse sola en golpes secos, pausados, acompañados de un suspiro profundo. El video nunca salió a la luz. El muchacho desapareció días después. Nadie volvió a hablar de él, pero su ausencia aún pesa. Los vecinos cuentan que en noches de tormenta se oyen cadenas arrastrándose y un golpe metálico como pala contra piedra. Las luces se apagan de golpe. Las sombras cruzan entre las tumbas. Nadie se atreve a entrar solo. El aire se vuelve pesado. La tumba del sepulturero siempre está húmeda, incluso en días soleados. Parece recién removida. Intentaron sellarla con cemento, pero al amanecer estaba rota, como si algo hubiera empujado desde dentro. Desde entonces, nadie volvió a tocarla. La tierra parece respirar, como si estuviera viva. Y cada grieta es un recordatorio de lo que yace ahí. Un anciano confesó que el sepulturero prometió cuidar las tumbas hasta el fin de los tiempos, y parece que cumplió su palabra. Cada noche alguien sigue caminando entre las lápidas, revisando cruces torcidas y removiendo tierra fresca. Nadie se atreve a seguirlo, porque dicen que si lo haces, jamás regresas igual. Los más valientes aseguran que la silueta aparece junto a su tumba, con la pala en la mano, observando en silencio. Cuando alguien se acerca demasiado, la figura desaparece, pero el sonido de la pala continúan cavando, siempre cavando, como si buscara algo o alguien que aún no ha encontrado. Algunos creen que su alma quedó atrapada en el trabajo. Otros piensan que hizo un pacto oscuro para nunca abandonar el panteón. Lo cierto es que nadie explica por qué la tumba sigue viva y por qué los que se acercan demasiado terminan enfermos o desaparecen. El misterio crece y el miedo nunca se va. La tumba permanece intacta, rodeada de miedo. Los veladores nuevos reciben una advertencia clara: jamás te acerques al sepulturero, porque en ese lugar el tiempo no avanza. La tierra nunca se calma y las sombras siempre vigilan. El panteón guarda su secreto y el sepulturero nunca se fue. Si llegaste hasta aquí, significa que sobreviviste a la historia. Pero recuerda, las sombras aún vigilan y el sepulturero nunca se fue.
Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte para que más personas escuchen lo que nunca debió contarse. Nos veremos en la próxima noche. Dicen que el antiguo hospital del pueblo, cerrado desde hacía décadas, seguía teniendo pacientes, aunque nadie viviera ahí. Pasillos largos, pisos de baldosas agrietadas que crujían, con pasos que nadie daba, recordatorios en las paredes de nombres de doctores que murieron en misteriosas circunstancias, y enfermeras que, según los vecinos, aún recorrían los pasillos de noche, con sus sombras alargadas y susurros apenas audibles, como si pidieran ayuda sin voz, como si nunca hubieran partido. Una noche, un joven guardia nocturno, contratado por el nuevo dueño, que quería reabrir el hospital como museo, escuchó, al filo de la medianoche, el sonido de una camilla rodando sola por el pasillo principal, alargado como un túnel de oscuridad. Escuchó, con la respiración helada, una voz que parecía humana, pero que temblaba y se desvanecía, murmurando: "No te vayas". Sintió un aliento gélido sobre su cuello, aunque absolutamente ningún ser vivo estaba cerca. Al día siguiente, los otros trabajadores lo encontraron pálido, temblando, señalando una habitación cerrada con llave desde hacía años. Detrás de esa puerta había, según los registros, una sala de aislamiento donde los pacientes más graves eran llevados, pero el guardia juró que esa noche había visto una figura encorvada, con bata blanca, apoyada en una esquina, con unos ojos que brillaban como brasas apagadas, observándolo, sin apartar la mirada. Los rumores en el pueblo crecieron. Algunos decían haber visto luces encendidas en las ventanas del hospital durante la madrugada. Otros escucharon lamentos mezclados con gritos lejanos cuando la luna estaba llena. Muchos afirmaban que el hospital estaba maldito, que antiguas historias de pacientes que jamás salieron con vida flotaban en los pasillos y que sus almas buscaban compañía. Querían que alguien más las acompañara en la eternidad. Un grupo de jóvenes, intrigados por la fama del hospital, decidió entrar una madrugada, grabando todo con sus teléfonos. Querían pruebas, querían fama, querían demostrar que no había nada sobrenatural, pero lo que encontraron fue peor de lo que imaginaron. En una de las salas encontraron una camilla con manchas que parecían sangre seca, y al tocarla, escucharon de inmediato pasos detrás de ellos, lentos, pesados, como si alguien caminara con dificultad, como si arrastrara algo, mientras intentaban huir. Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. Una risa suave, retorcida, resonó en el corredor, seguida de un susurro que decía: "No deberían estar aquí". La puerta de salida, que antes estaba a unos pasos, parecía alejarse, como si el pasillo se estirara, y el aire se volvió muy frío, tanto que sus bocanadas de aliento se vieron como nubes blancas. Aunque la noche no estaba tan fría, y algo invisible rozó sus espaldas, empujándolos hacia adentro sin piedad. Al fin uno de ellos logró abrir una puerta lateral, creyendo que era la salida. Pero en lugar de aire frío de la calle, encontró un cuarto lleno de camas vacías, con sábanas que parecían moverse como si alguien invisible descansara en ellas. Una voz profunda, ronca, surgió de la nada, diciendo: "Regresa con nosotros". Y las luces de todos los celulares se apagaron abruptamente, dejando a los jóvenes en absoluto silencio, con solo sus latidos
retumbando en sus oídos. Lograron escapar rompiendo una ventana trasera, corriendo sin mirar atrás, hasta que llegaron al cementerio viejo, al otro lado de la calle. Muchos dijeron que el hospital y el cementerio estaban conectados, que las almas de los fallecidos no habían cruzado al más allá, sino que habitaban los pasillos, y que si alguien entraba, las sombras se aferraban a su sombra, como si quisieran tomar vida propia, como si quisieran un reemplazo para su eterna agonía. Muchos dicen que la parálisis del sueño es solo una falla del cuerpo, algo que la ciencia puede explicar, y eso era lo que yo quería creer, hasta que me pasó esto. Una madrugada, desperté sin poder moverme. Mis ojos estaban abiertos, pero mi cuerpo estaba atrapado, como si alguien me sujetara contra la cama. El aire se volvió helado, y en la esquina de la habitación apareció una silueta oscura. No caminaba, se acercaba lentamente hacia mí, deslizándose en silencio. Entre más se acercaba, más frío sentía. Era como si la temperatura bajara con cada paso invisible. Mi piel se erizaba y el aire se volvía tan pesado que apenas podía respirar. Cuando estaba a punto de llegar, escuché la puerta abrirse. Era mi padre, que venía de trabajar. Entró a la habitación. En ese instante la silueta desapareció y pude moverme de nuevo. Todo parecía haber vuelto a la normalidad hasta que me levanté. Vi mi brazo. Tenía una marca morada, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Lo más extraño fue que mi cuaderno, que estaba en el escritorio, no estaba en su lugar. En la portada había grabada la misma marca que tenía en el brazo, idéntica, como si la sombra hubiera dejado su señal en ambos lugares. Dicen que es solo parálisis del sueño, pero yo sé lo que vi. Y ahora dime, ¿te ha pasado algo parecido? Déjalo en los comentarios. ¿Crees que esto es normal o hay algo más que no podemos explicar? Suscríbete si te atreves